Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy vamos a hablar sobre los acuerdos en materia internacional y el panorama internacional para Venezuela en lo que va a ser este año 2016. Para eso nos acompaña en el estudio Enio Cardoso. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, politólogo, y además experto en materia de integración. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pasaron muchas cosas durante el 2015 en materia internacional. En el ámbito internacional hubo una especie de reacomodo de fuerzas. ¿Cómo afectó esto a Venezuela? Bueno, la política exterior, la política internacional del gobierno venezolano, por supuesto, ha seguido un esquema bien definido de lo que hemos venido definiendo la petrodiplomacia, básicamente con el manejo de los recursos petroleros y poder establecer alianzas en función de ello. Para nadie es un secreto que con el tema de la baja de los precios del petróleo, pues por supuesto esto afectó el posicionamiento o ese liderazgo que quería Venezuela desarrollar en la región. Vemos cómo esto afectó, por supuesto, la relación en Caribe, cómo afectó la balanza de poderes, en cierta forma, por parte de Venezuela y su influencia en la región, lo que sucedió, por ejemplo, con Guyana, la situación que vemos, esa apertura que ahora existe entre Cuba y Estados Unidos de Norteamérica, y todo este tema en la región que por supuesto le perdió o generó que Venezuela perdiera ese posicionamiento que comenté anteriormente. Por supuesto, tenemos que ver que Venezuela definitivamente busca ejercer una influencia en la región. Su participación en el Mercosur, dentro de lo que cabe, ha sido no tan impactante, no tan importante como se quiso ver en algún momento, pero por supuesto que se ha tenido una influencia y motivado los cambios políticos que se están dando en la región y los cambios que hace poco también se perfila que pudiera vivir nuestro país, pues por supuesto hay que ver cómo va a ser un reacomodo o una búsqueda de nuevas estrategias para que nuestro país siga tratando de ejercer cierta influencia, porque vemos cómo, aparte del Mercosur, están surgiendo otras estrategias, otras alianzas, otros posibles esquemas de integración, como lo que se viene hablando de la Alianza para el Pacífico, Exacto. donde nuestro vecino Colombia tiene un papel ¿Y importante ahí, Chile? y Chile, y Perú, y que nosotros en algún momento pertenecimos a esa comunidad andina, cosa que siempre hemos comentado también cuando hemos venido a tu programa, el hecho de que nunca voy a entender o nunca se va a entender por qué nos salimos de la comunidad andina con una correlación de fuerzas que nos favorecía y perdimos algunos beneficios con esos esquemas de integración, los beneficios en cuanto a materia de aranceles, trato de impuestos, y que nosotros tenemos una frontera viva con Colombia y que más bien eso encareció los procesos de comercialización entre ambas fronteras y por supuesto con la región. Y vemos que nosotros, en vez de estar aliados con países con los cuales compartimos ciertos niveles de historia, cultura, como pudieran ser los países andinos, pues hoy día estamos hasta inclusive un poco distanciados, porque últimamente si revisamos, Bolivia anda por otra parte, Ecuador también anda por otra parte con su dolarización de la economía, y nosotros pues estamos en una situación que es necesario, creo, que por parte de la Cancillería venezolana y los responsables de ello se revise cómo se está actuando en cuanto a la materia. ¿Cuál entonces va a ser el papel de Venezuela durante este 2016 con un ingreso petrolero que perfila a caída, que sigue cayendo? Lo importante, lo protagónico que le puede dar a Venezuela es justamente el tema petrolero. Sabemos que nosotros somos, no solamente ejecutamos la petrodiplomacia, sino también somos como que petróleo dependientes, porque se ha llamado una producción desde hace unos años para acá, pero no terminamos de concretar esa producción. El gobierno nacional, con base a las pasadas elecciones, de los resultados de las elecciones parlamentarias, acuña al tema de que falta de producción, todo lo de la guerra económica, pero es una realidad. Sin motorizar, sin promover la producción nacional, difícilmente nosotros vamos a dejar de depender del mercado petrolero. Esto, por supuesto, va a generar un impacto en lo que puede ser la influencia de Venezuela en la región. Y bueno, hay que ver también con los cambios que se están ventilando, no solamente con esa situación que vimos con Guyana, que algunos países, inclusive de Procaribe, apoyaron fue a Guyana en vez de Venezuela, la situación de Cuba con Estados Unidos, como comenté anteriormente, la situación interna en Colombia, con la FARC, La situación de Brasil. la situación de Brasil ahora, el tema político y indudablemente el tema de Argentina. Uno de los principales aliados en lo que era el kirchnerismo con el chavismo, ahora la situación con Argentina, que vemos que Macri había anunciado que iba a buscar alguna estrategia para sancionar o expulsar a Venezuela del Mercosur, se atenuó esa decisión, parece ser que
Fue un momento de repente de campaña electoral. Dijo Hoy que no lo día haría. dijo que ahora dice que no lo haría a través de la persona que va a ser su canciller. Pero indudablemente que, por supuesto, la influencia de Argentina, que produce alimentos, los cuales nosotros de Venezuela le compramos, es uno de nuestros principales actualmente proveedores de alimentos, pues hay que ver cómo va a ser ahora esa influencia y ese choque entre Argentina y Brasil en la región. ¿Se queda Venezuela sola en la región, dado que países como Argentina, que lo apoyaban, están en manos de otra configuración de fuerzas políticas? Brasil pasa por una situación política e incluso económica complicada. Bolivia estaría buscando otros horizontes y vemos a Ecuador también perfilándose hacia lo que son sus intereses. Justamente a eso iba, los intereses. En todo esto está privando los intereses de cada nación, de cada país, cada gobernante está buscando preservarse o tratar de seguir siendo una opción de gobierno en su respectivo país y por supuesto están observando o han venido evaluando que algunas políticas que se están generando en lo que significa el socialismo marxista no terminan de concretarse, porque así la historia lo demuestra. La historia siempre ha manifestado el hecho de que el socialismo marxista no ha logrado calar, no ha logrado sedimentarse como tal, ni como forma política de gobierno, ni como un modelo económico. Es una realidad. Nosotros vemos lo que ha pasado en otros países, en Europa, y cómo se termina derrumbando un sistema económico inspirado en el socialismo marxista para transformarse a otros modelos económicos que no necesariamente son el capitalismo, como muchas veces se quiere hacer ver, sino que básicamente vemos que existen opciones, pero es una realidad. Y el mejor ejemplo es la dolarización de la economía en Ecuador, no de ahorita, sino de hace cierto tiempo atrás ya, y cómo estos países andinos, con esa acción que se está hablando de la Alianza para el Pacífico, y que vemos que hoy día la economía colombiana, la economía peruana, la economía chilena, conjuntamente con la economía uruguaya, son una de las economías más sólidas en la región, y más allá de todas las políticas económicas, las políticas cambiarias que nosotros tenemos en nuestro país, pues los números económicos de organismos internacionales o de ONGs que evalúan y analizan la situación venezolana, pues lamentablemente demuestran que el modelo económico no es viable y que efectivamente se debe evaluar. Me preguntaba si nos quedamos aislados. En la practicidad nos quedamos aislados, ya desde el punto de vista pragmático nos quedamos aislados. ¿Por qué? Porque es una economía, un modelo económico que no está dando resultados, es un modelo económico que nosotros somos atractivos para la región. ¿Por qué? Porque somos compradores. Lo que los demás producen nosotros se los compramos por lo general. Y lo que nosotros producimos nos lo compran también, pero nos lo compran a un precio que ya no nos permite seguir con ese flujo de caja de estar comprando y comprando y comprando. Entonces, el tema petrolero por supuesto que nos afecta y afecta, por supuesto, hasta nuestros proveedores. De Venezuela en la región, pero ahora Venezuela con el resto del mundo, sus grandes aliados, Rusia, China. China ha pasado por una situación compleja de sus bolsas y de la estabilidad de su moneda. Sin embargo, el yuan entró en los tipos de monedas del Fondo Monetario Internacional. China también estaría buscando otros tipos de negocios. ¿Cómo va a estar Venezuela con estos aliados? Bueno, de hecho, con base en los resultados electorales, China ya manifestó su interés o su preocupación, hay que verlo desde dos perspectivas, de que ellos, por supuesto, estaban interesados en seguir haciendo negocios con nosotros, pero sabemos que nosotros no somos los únicos en la región que están haciendo negocios con China. Por ejemplo, está el tema muy interesante de ese proyecto similar a lo que es el Canal de Panamá con Nicaragua. Exacto. Y por supuesto China está buscando dónde invertir, porque para nadie es un secreto que China está buscando en convertirse en una potencia económica a nivel mundial y competir contra Estados Unidos y contra la Unión Europea fundamentalmente. Los rusos también lo han manifestado, los bielorrusos, es decir, todos aquellos países que están inscritos en lo que es el Plan de la Nación 2013-2019, pues por supuesto Venezuela busca seguir estableciendo esas alianzas. Vimos que hace poco se hizo unos acuerdos, por ejemplo, con Vietnam, por supuesto sigue todo activo con Irán, pero básicamente ahora hay que ver el panorama interno, cómo puede influir en el panorama externo de Venezuela. ¿A qué me refiero? Ya algunos líderes o personeros de la oposición han manifestado que con la nueva Asamblea Nacional se va a establecer algo, creo que se le está llamando la ley candado. Pero más allá de esa ley candado, creo que se van a poder establecer o se van a querer establecer algunas alcabalas que van a buscar cierta forma de limitaciones, de evitar excesos y por supuesto de evaluar cuáles van a ser los acuerdos, tanto en materia bilateral o en materia de integración, donde puedan participar algunos países, tanto en la región como en otras zonas del país, perdón, en otras zonas del mundo, y ver realmente que la Asamblea Nacional, pues por supuesto, va a poner un coto
va a poner una alcabala, como lo comenté anteriormente, a esas políticas del Debemos gobierno. recordar que en la Asamblea Nacional se hacen todo lo que son, o pasan por ella, lo que son las leyes aprobatorias de todos estos acuerdos que Venezuela suscribe con sus aliados y demás países en el mundo. Esto podría verse afectado o podrían pasar, más que por afectarse, por una revisión más minuciosa de lo que el Ejecutivo logre acordar con algunos países aliados. ¿Podría ser incluso esto positivo para las relaciones de Venezuela con sus aliados, de revisar los términos de las negociaciones, de revisar los términos de los acuerdos? El caso de China, el caso de los acuerdos con China habían sido muy cuestionados, aunque estos acuerdos habían pasado por el Parlamento Nacional. Sí, claro, esto por supuesto va a permitir que en teoría exista mayor pulcritud en cuanto a lo que va a ser la firma de estos tratados y acuerdos, pero sabemos, para nadie es un secreto, que la situación actual de la política nacional, con un poder legislativo opositor en principio, pues puede generar una crisis de gobernabilidad. Y esa crisis de gobernabilidad también puede afectar nuestras relaciones exteriores y todos los acuerdos que vayamos a establecer. Esperemos que exista sabiduría en los nuevos asambleístas porque ante la ausencia de producción, pues tenemos que seguir estableciendo acuerdos y lazos y formas de crédito, formas de que nos permitan obtener los insumos, alimentos, materia prima, medicinas, repuestos, en fin, todo aquello que no se está produciendo en el país y, como lo comenté en la primera parte, pues por supuesto, si nosotros no estamos produciendo, vamos a seguir dependiendo de lo que va a ser la importación y vamos a seguir dependiendo de estos acuerdos. Claro, ahora hay que ver realmente con qué se va a encontrar la Asamblea Nacional, porque se va a ver todos aquellos acuerdos y todas aquellas negociaciones que se dieron anteriormente y qué tan endeudados estamos, que es lo que algunos analistas han también manifestado su preocupación, que con altísima inflación que tenemos, esperemos no llegar a un default, porque básicamente combinado con lo que también está sucediendo con la baja de los precios del petróleo y que aparte del tema del CENIAT, que también recaudando impuestos podemos obtener ingresos, pero sabemos que nuestros compromisos los tenemos que pagar con divisas, ya que lamentablemente el bolívar no es una moneda para poder honrar los compromisos a nivel internacional. Entonces creo que básicamente es un tema que Venezuela seguirá siendo atractiva en la escena internacional siempre y cuando pueda honrar sus compromisos financieros, sus compromisos de créditos. Y por supuesto en la región, si no nos ponemos a producir, si no nos ponemos a desarrollar un mercado ajeno, un mercado distinto a lo que es el sector petrolero o el sector de los hidrocarburos, reactivar importante el sector de la minería, reactivar el tema de la producción de alimentos y todo lo que significa esta exportación, pues seguiremos siendo clientes cautivos para nuestros proveedores básicamente y no pasaremos a mayor influencia en la zona como tal. En Mercosur y Petrocaribe, en el caso de Petrocaribe con la baja del precio del petróleo, quizás sea complicado honrar compromisos o aportar por esa vía un nuevo mercado para la venta. Y por la otra vía, ¿vamos a seguir siendo compradores? Sí, porque mientras que no produzcamos vamos a seguir siendo compradores, es una realidad. Es la realidad que he venido comentando y que creo que para nadie es un secreto, que nosotros todo lo que estamos consumiendo, bueno, no todo, pero una buena parte de lo que estamos consumiendo lo estamos recibiendo derivado de las importaciones. Y por supuesto, somos importantes, por supuesto que somos importantes en el Mercosur y somos importantes en la región, pero para nuestros proveedores. Y por supuesto, mira que podamos dar un petróleo atractivo, un petróleo económico a también quienes nos compran petróleo. Pero creo que ahorita con todos estos cambios políticos a nivel interno se van a unas revisiones importantes que esperemos que sean sabias, que sean sanas para nuestro país y no se transforme sencillamente en una crisis de gobernabilidad, en una crisis institucional, en una crisis política que al final esto va a terminar afectando es a los ciudadanos de a pie porque los acuerdos son necesarios, los esquemas de integración son necesarios, los organismos internacionales son totalmente necesarios. Pero como también hemos venido comentando, hay una regla de oro en lo que es el proceso de integración, los procesos de integración deben nacer y su naturaleza existe por naturaleza económica, por necesidad de orden económico, de establecer acuerdos económicos que vayan en beneficio. Y siempre lo he comentado, organismos como la CELAC, organismos como UNASUR, que nacen con una fundamentación política, pues siempre quedan de segundo plano. Lo que siempre vamos a observar que siempre hay noticias, siempre hay una cobertura, siempre generan situaciones que son importantes para la comunicación social, van a ser aquellos organismos o aquellos esquemas de integración de naturaleza económica, que es lo que realmente es la razón de ser de estos esquemas de integración. Son los intereses de cada nación. Bueno, de esta manera vamos a despedirlo. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Nosotros vamos a hacer otra pausa.